Esto es gravísimo. Lo que voy a leer es gravísimo. Dice, empresas públicas sometidas al más estricto control. Es paja. Inscripción de las acciones de las empresas públicas en el catastro público del mercado de valores. CPMB, catastro público del mercado de valores. Y autorización para negociación de hasta el 20% de sus acciones en la bolsa de valores. Entonces viene el tema. Las empresas por norma constitucional. Las empresas públicas son públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que le pertenecen al Estado, no son mixtas, son públicas. Primer lugar. Segundo lugar, esto es lo más grave, una de las cosas más graves de la propuesta de Villavicencio. Privatizar las empresas públicas el momento que las parten en empresas por acciones. Por acciones. Es abrir una ventana o una puerta para que allí se comience a vulnerar la titularidad del Estado sobre las empresas públicas. Esto es de una gravedad total, porque aparte de que es una propuesta inconstitucional, se ve la intencionalidad de que el sector privado, especialmente el sector privado en general, capte estas empresas públicas y obviamente bajo acciones que después pasarán a manos de quien sea. La inscripción en bolsa de empresas públicas garantizará mayor transparencia, las obligará a contar con auditorías externas. Mire a dónde quiere ir Villavicencio. Dice que de esta manera tendrían auditorías externas independientes a las de la Contraloría General del Estado. O sea, quieren empresas públicas privatizadas y sin la participación de la Contraloría General del Estado. O sea, ya, pues, el lleve formalizado y la apropiación de la titularidad de los derechos del Estado sobre las empresas públicas. Modernizar la legislación y supervisión bancaria. ¿Qué quieres modernizar de la legislación y supervisión bancaria? Primero, que ya se tomaron la Junta de Regulación de Política Monetaria y la Junta de Regulación de Política Financiera, violando la Constitución. Esto lo hicieron el gobierno de Moreno, y después lo mantuvieron con Lazo. Modernizar la legislación y supervisión bancaria. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Indispensable el régimen regulatorio vuelva atractivo el que la banca internacional pueda fijar sus ojos en nuestro país. Privatizar la banca a la banca extranjera, que es lo que quieren hacer con el Banco del Pacífico. Ya tuvieron una propuesta internacional incluso sobre esto. Entonces hablemos claro a dónde quiere ir. Es un proyecto neoliberal y en la parte de seguridad que no tiene piso. Se establecerá un programa de mantenimiento vial a ejecutarse en un periodo de 2 años, que abarque una extensión de 10.000 kilómetros. Ya, perfecto. Toda carretera hay que darle mantenimiento. Pero la pregunta, Villavicencio, ¿y de dónde va a sacar la plata? Con esa propuesta de cerrar el ITT, que entre otras es estrangular la economía del Ecuador y acabar con la dolarización. ¿De dónde va a sacar la plata? Luego dice, las grandes obras que va a realizar. La ampliación de la autopista La Loa Santo Domingo Buena Fe, Juján. La ampliación de la autopista Guayaquil-Cuenca, el paso lateral de Ibarra y la construcción del viaducto sur de Guayaquil. Oye, eso no es el país, primer lugar. Segundo, si quieres hacer algo de importancia o por lo menos dar la primera piedra, como se dice, el gran problema del transporte es que es un transporte terrestre en base a vehículos. El Ecuador lo que necesita en estas grandes urbes interconectadas mediante una vía férrea, donde no tenga que consumirse combustibles fósiles, en este caso hidrocarburos. Pero aquí vas a meterle la plata a estas grandes autopistas. Pero viene el tema. Tiene el Ecuador irrigación, tiene el Ecuador atención a los centros más importantes de la patria, no lo tiene. Entonces, concentrado para buscar votos en Guayaquil, en Cuenca y también en Guayaquil fundamentalmente, a ver cómo resucita por ese lado. Entonces, eso es lo que no necesita el Ecuador. El Ecuador necesita verlo al Ecuador en su integralidad. Aquí viene otra cosa, se eliminará el monopolio de Petroecuador en la provisión de asfalto. Norma constitucional, el asfalto es un combustible y es también un hidrocarburo. Entonces, el sistema del Estado se maneja bajo un sistema de monopolio de derecho, monopolio de iure del Estado sobre todos los hidrocarburos. ¿Cómo lo vas a eliminar? Aquí mételas de andar porque se nota así, pero a leguas de que es un ignorante en otras materias. Se priorizará la relación de un plan de mantenimiento preventivo de las centrales hidroeléctricas del país.
con el objetivo de garantizar el rendimiento óptimo de su operación y de esta forma minimizar los recursos que el Estado ecuatoriano debe destinar a la adquisición onerosa de energía eléctrica a nuestros vecinos. A ver, para una persona que no conozca, esto sonó bonito, pero no tiene piso. Porque el problema del Ecuador no es un mantenimiento preventivo de centrales hidroeléctricas. El Ecuador necesita, por el crecimiento poblacional e industrial, necesita más o menos 200 megavatios anuales cada año de incrementar en la capacidad instalada de generación de hidroelectricidad. 200 megavatios anuales. Y esto no se está haciendo. Por eso es que están resucitando, escúchenme esto, están resucitando las centrales térmicas que funcionan a diésel, que funcionan con combustibles fósiles, para volver a generar electricidad a través de esas centrales, contaminando más el ambiente, que dicen ellos que están en contra de contaminar el ambiente, porque no hay proyectos hidroeléctricos que se han diseñado y se han ejecutado dentro del gobierno de Moreno, al que lo sirvió, y del gobierno de Lazo, al que se perteneció con alma, vida y cuerpo. Entonces, este es el tema. No entiende que el Ecuador no solamente necesita mantener el parque hidroeléctrico, sino incrementarlo. Seguridad ambiental. El país tiene la mitad de su territorio en riesgo moderado o alto de sufrir erosión hídrica. Allí es donde hay que meter la inversión. Que no se la ve inmediatamente los beneficios, pero esto hay que hacerlo, porque la relación entre la corriente de Humboldt y el Niño hace que la desertificación que viene del sur vaya creciendo hacia el norte. Ahí tienen que meter la plata, no en el viaducto del no sé cuándo y el paso lateral de por acá. Ahí tienen que meterle plata en este tema de evitar la erosión hídrica. Incentivar la inversión en energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio. ¿Transporte limpio cómo? ¿Cómo transporte limpio? Metiéndole electricidad en el 0.00001 de los carros del Ecuador. Incentivar inversión en energías renovables. ¿Inversión cómo? Que tienes que crear subsidios porque la energía renovable es más cara que la energía convencional. Entonces no hablen paja, porque son proyectos de paja que en fondo no implican nada. Seguridad sanitaria implica la promoción y acceso a servicios de atención médica de calidad, prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludables. Qué bonito, ¿no? O sea, mañana tenemos un paraíso en el Ecuador. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los medicamentos? ¿De dónde salen las camas hospitalarias? Tiene que ponerle cifras. ¿Y de dónde sale la plata para hacer esto? El mejor proyecto que él plantea, que creo que le puede servir, es el de salud mental. Dice que debe haber salud mental, que será una prioridad en nuestro plan de gobierno. Creo que ahí van a tener que tener habitúes y gente que va a tener que irse a curar, muchísima gente, que tienen ciertos patines y que tienen que corregirlos. Luego, sistema que va a implementar un sistema centralizado y transparente de compra de medicamentos. A ver. Esto lo tuvimos con Enfarma. Empresa pública Enfarma, que era llamado justamente para el sistema centralizado de compra de medicamentos. Lo dejó terminando y matándolo el presidente Moreno. ¿Por qué mató a la central de adquisición de medicamentos? Porque se acababan las cuotas. Entonces, ¿cuáles eran las cuotas que daban? Te doy el hospital tal, a ti te doy el hospital Carbo, al otro el hospital de Masacá. Entonces cada quien compraba sus medicamentos y ahí venía la coima. Pues es clarito el tema de entenderlo en el Ecuador. Entonces Moreno lo que dijo: aquí me estorba Enfarma, porque Enfarma es una sola empresa que compre para todos y lo que necesito es dar cuotas políticas a los actores de la vida de este país, tronchas, para que de esa manera no me molesten la vida.